Muy buenas tardes. Es fabuloso estar otra vez con vosotros. Un placer tomar un café y charlar con vosotros un rato. Y hoy quería hablaros un poco sobre qué es lo que nos vamos a encontrar. Cuando de alguna manera estamos hablando de volver a reinventarte, que es de lo que trata este capítulo, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? O sea, de cambiar, de realmente cambiar. ¿Por qué? Siempre la misma pregunta, ¿no? Y todo comienza por esa pregunta. Y yo creo que el resumen más claro es, ¿eres feliz con la vida que tienes? ¿Realmente eres feliz con tu vida? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes realizado? ¿Sientes que es lo mejor que te está sucediendo? Si la respuesta es sí, perfecto. No hay nada que cambiar. Dicen que cuando las cosas funcionan bien, mejor no tocarlas. Pero si las cosas no son así, la pregunta inmediata que surge es ¿qué vas a hacer? Porque claro, el que no eres feliz eres tú. Todavía no he oído ninguna noticia que una persona por un callejón oscuro haya sido asaltado por la felicidad y haya sido conquistado por ella. No, las cosas no funcionan así. Entonces, la felicidad es algo que tú tienes que vivir, es algo que tú yo siento que es más una actitud. Y entonces, ¿qué vas a hacer si realmente la vida no es así? Yo intento ponerme en vuestra situación porque yo soy como tú, he vivido esa situación y estoy viviendo esa situación en muchos aspectos, porque al fin y al cabo yo estoy aquí en este mundo. Quiero de alguna forma que te des cuenta que todos los que estamos en este mundo tendremos nuestras virtudes, nuestros defectos, tendremos lo que quieras, pero no se puede idolatrar a nadie. ¿Por qué? Porque estamos aquí y estamos aquí para aprender, o sea, tenemos nuestra faceta de aprendizaje también, tenemos nuestro espacio en el que hemos venido aquí a aprender, a sanar y a aprender ciertas lecciones, ciertas experiencias y a ser felices, porque yo creo que esa es la bandera real. No tenemos ninguna obligación en este mundo. Eso de que a veces he oído que tú tienes una misión, tú tienes un mensaje que dar, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que realmente no tenemos nada que no sea nuestro, que no queramos nosotros. ¿Por qué? Porque hay un principio sagrado que yo entiendo que así lo es, que es el del libre albedrío, y es que tú eres libre de hacer de tu vida lo que te plazca. Nada más. Entonces, con esa libertad no puede haber impuesto nada, o sea, no hay una misión impuesta, no hay... Sí que es cierto que si tú coincides en vivir la vida y realizar lo que pensaste, lo que elegiste, que en un momento dado podías hacer aquí, pues tiene que ser espectacular, o sea, coincidir lo que uno piensa con lo que uno siente, con lo que uno hace, para lo que ha venido, eso tiene que ser espectacular, eso es sinónimo de felicidad. O sea, quizá la felicidad es simplemente eso, cuando una persona lo que hace, lo que dice y lo que siente coincide con lo que eligió venir a hacer. Yo creo que eso es el sumum, el todo. Pero yo creo que no hay ninguna obligación, o sea, no tenemos ninguna obligación. Hemos venido a este mundo a ser felices, cada uno a su manera. Y a través del camino de la felicidad es donde vamos a ir encontrando las lecciones que hemos venido a aprender. Yo entiendo que es a través del camino de lo que te hace feliz, no a través del camino de lo que te hace triste o te causa dolor. No. Yo creo que si pudiésemos decir que estamos orientados, ya lo digo, fíjate, ni obligados, orientados, sí. Es que venimos a este campo de enseñanza, de entrenamiento y prácticas, que es para mí eso, lleno de paz, amor, abundancia, armonía, hermandad, para poder disfrutar de todo ello y ser felices. Punto.
Y por el camino de esa felicidad vamos a encontrar donde nosotros hemos de mejorar, sin más. O sea, no que tengamos nada malo, no. Por donde nosotros, a través de ese camino, a través de la felicidad que nos causan las experiencias, vamos a ir encontrando en qué cosas podemos mejorar y ser mucho más felices. ¿Me explico? Así que, como ya te comenté con anterioridad, tú eliges la actitud con la que quieres afrontar la vida. Fíjate, hay una cosa muy curiosa, yo lo pienso así. En realidad, si te fijas, más o menos, a todos nos suceden las mismas cosas. Y tiene que ver con el mundo laboral, con el tipo de trabajo, si eres feliz o no realizándolo. Tiene que ver con si haces muchas horas o pocas, si tienes tiempo libre o no lo tienes, todo dentro del mundo laboral, de la escasez dentro del mundo laboral, si realmente llegas a fin de mes o no llegas. Tiene que ver con las relaciones, la relación de pareja, la relación con los hijos, la relación con vecinos y amigos. Tiene que ver con las creencias, con las tradiciones, con todo este tipo de cosas. Tiene que ver con la salud, con la enfermedad, la salud mejor. Tiene que ver con la divinidad, con el alma, con todo este tipo de cosas. Entonces, a todos nos suceden cosas, a todos. Hemos venido a este mundo a experimentar y a todos nos suceden este tipo de cosas. Pero no es lo mismo lo que te sucede, que a todos nos sucede más o menos lo mismo. Todos hemos perdido algún ser querido por edad, por enfermedad. Todos nos ha costado encontrar trabajo, todos hemos pasado etapas de no llegar a fin de mes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos hemos tenido nuestras diferencias con la pareja, con los hijos, etcétera. Pero eso no es lo importante. Yo creo que donde se crea de verdad la diferencia es en qué haces con lo que te sucede. ¿Cuál es la actitud que tienes con lo que te sucede? Y esa es la diferencia fundamental. Y eso se denomina actitud. O sea, cómo tomas realmente lo que sucede. Pero realmente, ¿de dónde surge la actitud? ¿Qué es realmente la actitud? Si te paras a pensar un poco, la actitud es simplemente una toma de decisión. ¿Me explico? Me ha sucedido algo y yo elijo y decido cómo me lo voy a tomar. Yo elijo y decido si es algo catastrófico o si me trae una lección para aprender, con lo cual se convierte en algo maravilloso. ¿Por qué? Porque a eso hemos venido de alguna forma, a ser felices y a mejorar cada vez más. Ok. Fíjate, hasta incluso eso me parece un poco, ni siquiera mejorar, o sea, realmente somos extraordinarios. Quizá la palabra, y ahí sí que, es que a veces el lenguaje, las palabras no expresan realmente y totalmente lo que uno quiere decir, quiere expresar. Yo quizá en lugar de decir a mejorar, diría a recordar lo que somos y hemos olvidado. ¿Me explico? No es ni siquiera mejorar, somos extraordinarios. Y eso la ciencia lo sabe. Entonces, quizá es la actitud y surge de una decisión. Cómo te tomas, cómo decides tomarte las cosas que te suceden. Y realmente, perdón, y realmente hay dos tipos de actitud, digámoslo así. Todas pertenecen a uno de los dos grupos, aunque sean, pero se pueden diferenciar como dos grupos grandes de actitud. La primera es la que eliges la actitud de espantapájaros. Me gusta denominarle actitud de espantapájaros, pero no es con el ánimo de faltar al respeto, ni mucho menos. Es porque el espantapájaros, vosotros tenéis, lo comenté ya el otro día, ahí en Argentina hubo una compañía
cinematográfica, que realizaba unos programas sobre el libro gordo de Petete, no recuerdo la compañía ni cómo se llamaba, pero había uno que se llamaba Trapito, un programa, y era un espantapájaros. Y realmente os animo a que la busquéis por internet, os animo a que la encontréis y veáis la película, es realmente excepcional. ¿Qué es la actitud de espantapájaros? Pues es estar continuamente bajando tus sueños, primero a nivel de tu salario. Eso es una actitud de alguna forma aprendida, de alguna forma que tomamos, es una actitud cómoda. Uno cuando es niño, cuando es bebé, niño, pues la vida es un sueño continuo. No hay nada que sea imposible de conseguir. No hay nada que... El niño vive en su mundo. Por eso muchos sabios decían que teníamos que aprender de ellos. El niño vive en su mundo y su mundo está compuesto de sueño tras sueño, tras sueño, tras aventura, tras aventura, tras aventura. Pero llega una cierta edad en la que entramos en el mundo laboral, suele ser más o menos ahí, más o menos, antes o después, en el que te pagan tu primer salario y ya eres una persona mucho más razonable, eres una persona que ya utiliza sobre todo tu lado izquierdo del cerebro, tu lado matemático. Entonces, tú ves el salario que te han dado en ese mes y, claro, inmediatamente sientes o ves los sueños que tenías, lo que iba a ser la vida para ti cuando eras niño, lo que ibas a hacer, lo que ibas a conseguir. Y, claro, ¿qué sucede? Bueno, con el sueldo, con el salario que te pagan, no hay ni para empezar. Entonces, ¿sabes lo que haría un niño? Pues esto no vale, busco otra cosa. ¿Me explico? Esto no vale, porque con esto no voy a conseguir jamás mis sueños. Yo te hablo desde la actitud del niño. Entonces, ¿qué hace el humano? Pues baja los sueños a nivel del sueldo. Pero es algo curioso, date cuenta. Cuando tú decides que esto que yo tanto he soñado, tanto he querido, tanto he anhelado, tan feliz me ha hecho mientras lo he estado pensando, ya no lo voy a poder conseguir jamás y entonces tengo que buscar un sucedáneo, tengo que buscar algo de menor valor económico, estás bajando tu felicidad. ¿Te das cuenta de eso? Estás quitando nivel, valor a tu felicidad. Tu felicidad pasa a un segundo plano y el primer plano lo ocupa el dinero. Yo no sé si alguien te lo ha dicho tan claro, pero yo te lo digo. Te traicionaste por el dinero. Te engañaste a ti mismo en tu felicidad por el dinero. Yo lo he hecho, lo hemos hecho todos. Porque realmente sentimos que el dinero tiene mucho valor. Sentimos que todo lo que nosotros queramos conseguir pasa a través del dinero. Y tengo que decirte que mi experiencia es que no es cierto. El dinero es una herramienta y el dinero es un efecto. O sea, la causa es el pensamiento. Date cuenta, el dinero es algo físico, ¿cierto? Billetes, monedas. ¿Qué representa? El poder, la capacidad, la energía que tú tienes en el mundo físico. Efectivamente, es la energía que tú tienes en el mundo espiritual. Si tú decides que los sueños no valen nada y lo que vale es el dinero, la energía con la que te quedas para conseguir algo que no quieres ni te gusta, para tener una vida que no quieres ni te gusta y para mantenerte ahí quieto como un espantapájaros, ahí hincado en las creencias, los conceptos que no son tuyos, que son de la sociedad, tradición social, tradición familiar, etcétera, 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 pues por eso digo lo del espantapájaros, hincado ahí en las creencias, sin moverte, debido a lo limitadas que son, y luego sin aspirar a más, debido al limitado de tu salario.
por lo cual tus sueños quedan al margen. Pues date cuenta, esa actitud de espantapájaros. Es evidente que le dimos más valor a lo que es el dinero y no le dimos tanto valor a lo que es nuestros sueños, nuestra felicidad. Pero a nivel espiritual, a nivel interno, lo que tiene más valor es la felicidad. Y el dinero solo es una herramienta para conseguirlo. Y puede ser por muchos medios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando bajas el nivel de tus sueños, de tu felicidad, a nivel del salario, empiezas a vivir una vida que no es la tuya. Te lo puedo decir, puedo chillar al decirlo, pero creo que no lo puedo decir más claro. Empiezas a vivir una vida que no es la tuya. Una vida que requiere un montón de sucedáneos, una vida que requiere un montón de sustitutos. Dado la educación que hemos elegido tener, en la que todo viene de fuera, en el momento que decides que el dinero que viene de fuera es el que marca la felicidad que tú tienes, que realmente es la que viene de dentro, pues entonces para suplir esa felicidad empiezas a buscar sustitutos fuera, que es lo que la gente le llama, las personas le llaman diversiones. No estoy en contra, ni mucho menos. La vida está para disfrutarla y las diversiones también. Lo que estoy es diciendo que donde realmente es interesante darse cuenta es cuando uno empieza a cambiar las diversiones que vienen de fuera por la felicidad que viene de dentro y es la verdaderamente importante, la verdaderamente real. Eso es lo único que he querido decir con todo esto, que intercambiamos y suplimos realmente algo que es intangible y que es importantísimo, que es esencial, que es la felicidad interna, tu felicidad propia, por algo que es tangible, que se puede valorar en dinero, que es la diversión. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me refiero en la actitud de espantapájaros. Tú estás enredado en todo el tipo de creencias que, como ya he comentado anteriormente en muchas ocasiones, muchas son leyendas humanas, no son reales, no son ciertas, porque vienen heredadas por tradición oral de padres a hijos, de abuelos a padres, de padres a hijos, y por tradición social, las costumbres sociales, pero que realmente la ciencia, que evoluciona muy rápido por los avances tecnológicos, ya ha demostrado que no son ciertas y nosotros seguimos enredados ahí, con los pies clavados en el suelo, viviendo una vida repetitiva. Un día es exactamente igual que el anterior. Me gustaría que alguien me dijese, oye, es que no es cierto. Bueno, un día es exactamente igual que el anterior. Si cogiésemos un día nuestro, yo me incluyo, o sea, no te estoy diciendo, yo me he dado cuenta y estoy trabajando en ello, pero no quiere decir que no lo haya vivido o lo viva. Que un día lo levantas, si lo pudiésemos levantar con todo lo que hemos hecho en ese día, como si fuese una lámina, y lo pudiésemos poner de encima de otro día, como si fuese una lámina, sería casi idéntico. Misma hora de levantarse, los mismos movimientos por la casa, la misma forma de lavarse los dientes, etcétera, 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 las mismas horas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, si mantuvieses a un niño haciendo lo mismo durante 8 horas, ¿serías capaz de mantenerlo quieto allí? Creo que no, evidentemente que no. Entonces nosotros lo hacemos porque somos adultos y nos hemos acostumbrado, pero eso no es felicidad, ni mucho menos, eso no tiene nada que ver con la felicidad. Y lo hacemos para conseguir ese dinero que tampoco nos va a dar la felicidad, porque es ínfimo, es mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tomar esa actitud, la de espantapájaros, y nada cambia, oye, cerramos los ojos, seguimos viviendo la vida como hemos aprendido a vivirla y punto, y ya está, ¿vale? No tiene nada de malo. Lo que pasa es que un tipo de vida te da un resultado y otro tipo de vida te da otro. Ok. O podemos tomar una segunda actitud, que es la del niño interior, esa curiosidad infantil de querer saber todo cómo funciona,
de querer conocer, saber, conocer, aprender, comprender y liberarte de conceptos o de miedos, porque claro, el conocimiento elimina el miedo. Entonces, toda esa actitud de niño interior, de curiosidad, para poder liberarte de todos esos miedos y vivir mucho más libre, porque claro, el que vive con respecto al miedo vive atado, vive encadenado a algunas emociones. Entonces, esa es la otra actitud en la que la importancia la tienen los sueños, comienzas a sustituir los miedos por conocimiento y intentas descubrir cómo eres y cómo funcionas, intentando aprender lo que te motiva, intentando redescubrirte otra vez, ¿de acuerdo? Esto hace que te pongas por encima de las circunstancias, evidentemente, porque ya no es que eres víctima de las circunstancias, sino que tú levantas una actitud de aprendizaje intentando descubrir qué lecciones, qué mensajes tienen esas circunstancias para ti. Ya no te sientes como víctima, sino te sientes como alumno, como estudiante de qué quieren decir estas circunstancias, qué mensajes me traen. Comienzas a enfocarte de nuevo en tus sueños, los sueños de verdad, esas cosas que te motivan, las que te hacen feliz, porque te enfocas en tu felicidad. Al fin y al cabo hemos venido a eso, a ser felices. Y los intentas mantener el máximo tiempo posible, porque ya conoces, ya está demostrado que donde pones tu atención, pones tu emoción, y donde pones tu emoción, pones tu vida. Entonces, eliges cambiar y para ello comienzas a aprender el arte de reinventarte. O sea, hay cosas que se pueden mejorar, este trabajo, este salario, esta vida, esta forma de vivir, todo eso se puede mejorar y entonces te das cuenta de ello y entonces decides intentar aprender el arte de reinventarte, el arte de ir mejorando esas cosas que produzcan el resultado. Al fin y al cabo, la vida física es un resultado de lo que pensamos, es un resultado de los pensamientos que albergamos en nuestras mentes. Entonces, olvídate lo emocional de la vida física porque ahí nos quedamos atrapados. Aléjate de tus emociones de la vida física y empieza a darte cuenta que donde suceden todos los cambios es en tu vida mental, en tus pensamientos, tus creencias. Entonces, decides empezar a reinventar esa forma de ser y esa forma de pensar diferente. Y claro, empiezas a tomar conciencia de todo lo que la ciencia sabe. Y ya sabes que donde pones tu atención, pones tu pensamiento. Tu pensamiento genera emociones y donde pones tus emociones, esas emociones se van a proyectar en el futuro para volverlas a repetir, porque es una elección tuya. El universo inteligente te va a dar lo que tú le das. Es como el eco, repite lo que tú haces. ¿Me explico? Entonces te va a dar mucho más de lo que tú haces. ¿Me explico? Entonces, sea cual sea tu actitud, la que tomes, es perfecto, o sea, pero yo quiero que sepas que hay unos resultados diferentes. La toma de una de ellas da como resultado una vida y la toma de la otra da como resultado otra vida diferente. Entonces, yo lo que quiero es que de verdad te des cuenta que no pasa absolutamente nada, somos libres de vivir la vida que queramos, tenemos la capacidad y el libre albedrío para poder disfrutar de la vida a nuestra manera, en el grado que nosotros elijamos, y no tenemos ninguna obligación. O sea, cuando acabe este periodo, habrás visto lo que has mejorado. Si decides mejorar más, lo elegirás, decidirás con quién y con qué padres y con quién y de qué manera, y volverás sin más. Olvídate de todo lo demás. El infierno no existe, o sea, estamos en una época, hoy se celebra aquí Jueves Santo, quizá es un personaje muy especial, yo no, de alguna forma no comparto el tipo de fiesta en el sentido de lo que representa. Yo creo que para mí representa como un ser humano es capaz de descubrir la divinidad en sí mismo y luego es capaz de hacerla humana y de convertir un cuerpo mortal en un cuerpo inmortal, porque la divinidad empezó la parte interior de ese ser, cogió el control de su vida, de lo que estoy hablando, cogió el control de sus pensamientos, el control de sus creencias, el control de todo,
y consiguió divinizar su cuerpo humano y llevárselo. No es el primero, Buda lo hizo Ramta, lo hicieron un montón de sabios, un montón de profetas en este mundo, y quizá ese para mí es el mensaje real, para mí es el más importante. Igual que también entiendo, o siento, es un sentimiento más que otra cosa, que su mandamiento, que yo entiendo que no lo fue, que no fue un mandamiento, ese de amarás al prójimo como a ti mismo, lo que realmente siento que estaba enunciando es una ley que es infalible. Y la ley es que solo puedes amar a los demás como hayas aprendido a amarte a ti. Eso es lo que él siento que enunciaba. Y dicho de otra forma, nunca vas a poder vaciar en el vaso de otro más de lo que tienes lleno el tuyo. ¿Me explico? Si tu autoestima significa un nivel en un vaso, cuando quieras educar a tus hijos o a la persona que más quieras, a tu marido, a tu pareja, a tu mujer, a quien quieras, y digas, te voy a entregar lo mejor de mí, sí, le vas a entregar lo que tienes, lo que has conseguido, lo que has descubierto, más no. Entonces yo creo que esa fue la expresión real. También que debemos de amar a los demás, evidentemente es un secreto a voces que cuando realmente nos desvivimos por los demás es cuando mayor felicidad obtenemos, mucho más que cuando lo hacemos por nosotros mismos. Pero yo no hablo de vivir egoístamente por uno mismo, yo hablo de descubrirse uno mismo, porque si estamos hechos de polvo de estrellas, hoy la ciencia lo sabe, el universo está hecho de partículas de luz, le llaman fotones, y nosotros también, de la misma materia, de fotones de luz. Entonces, si nosotros estamos hechos de polvo de estrellas, de lo que está hecho el universo, pues realmente somos seres exactamente a imagen del universo. Si nosotros aprendemos cómo somos, aprendemos cómo es el universo. Si nosotros aprendemos cómo funcionamos y todo lo que nos rige y aprendemos a ser felices, podremos compartir con los demás, porque habremos aprendido cómo funciona todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vives la vida de espantapájaros, pues mucha gente habla de ese famoso de lo que el destino quiera. Nosotros no podemos hacer nada, el destino viene marcado. ¿Os suena eso? ¿Que sí? Yo entiendo que la persona que toma el mando de su vida y decide que yo soy el responsable de mi propia realidad y soy el único responsable, no puedo echarle la culpa a nadie de lo que me pasa, porque lo que me pasa es un reflejo de lo que pienso y de lo que siento, y eso se materializa. Entonces, nadie interviene en lo que yo pienso o lo que yo siento. Claro, puede haber personas que te digan, claro que intervienen, hombre, la televisión, la no sé cuántos, las radios, la educación que recibiste, etcétera, la familia, los amigos, las creencias, las tradiciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pues yo lo elegí. Yo lo elegí. Y elegí venir aquí. Y yo elijo de la misma forma, un ejemplo mucho más rápido y más fácil de entender, de la misma forma, yo decido si pulso un canal del televisor o no lo pulso, si veo una cadena o no la veo, si veo una película de violencia o no la veo, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, en resumen, yo elijo dónde pongo mi atención, donde pongo mi atención, pongo mi emoción, donde pongo mi emoción, pongo mi vida. ¿De acuerdo? Y donde pongo mi vida, pongo mi futuro. Entonces, date cuenta que una persona que siente que depende del destino, yo simplemente, mi vida depende de lo que quiera esa bruja llamada de la buena o mala suerte, que es lo único que puedo esperar, que esa bruja se apiade de mí y de alguna manera me dé la buena o mala suerte. Pero esa persona no es libre, no tiene libre albedrío. O sea, dependes de cosas externas. El mundo no está diseñado así, está hecho así. Entonces, no pasa nada, pero esa persona, la única opción que le queda, conocerás a muchas personas así. Y no es el ánimo de crítica, simplemente es
porque las conocerás, solo le queda acogerse a víctima. Pobre de mí, lo que me pasa, me está sucediendo algo terrible y no puedo hacer nada, soy víctima de lo que sucede. Y claro, se acogen a la crítica y a la comparación, comparándose con los demás y criticando a los demás, criticando las lecciones que podías aprender, que vienen los demás a dártelas, en lugar de alguna forma de recibirlas y integrarlas en ti para ir mejorando, decides que son personas que vienen a dañarte, pierdes la lección, pierdes la relación con esa persona y pierdes la oportunidad de aprender más rápido. ¿De acuerdo? Y luego está ¿qué es lo que podrías encontrarte si eliges la segunda? La de la actitud del niño interior, la curiosidad infantil. Pues fíjate, lo primero que vas a encontrar es que te vas a sentir solitario. Sí, yo te podría decir, oye, maravilloso, fantástico. No, te vas a sentir solitario. Y depende cómo te tomes esa soledad, vas a estar a gusto, a disgusto, vas a estar triste, vas a estar... ¿Por qué? Porque el camino de conocerse a uno mismo solo tiene que ver con uno mismo, con nadie más. Y es un camino solitario. Es un camino de búsqueda interior. Vas a tener que ser responsable, decir que tú eres el dueño de tu destino, que tú eres el responsable de tu vida, porque es la verdad. Entonces, si tú con tus pensamientos has elegido tu vida, aunque lo hayas hecho de forma inconsciente y hayas creado tu vida a través de pensamientos inconscientes, de creencias inconscientes, lo estás haciendo. Es que lo curioso es, fíjate, yo comento eso de que uno crea su realidad a través de sus creencias y parece que solo lo haga el que es consciente de ello. No, nosotros lo estamos haciendo continuamente. Nuestra vida es un reflejo exacto de nuestras creencias. ¿Dónde se pierde la pista? Consciente o inconscientemente. Claro, si es consciente lo ves y te das cuenta, pero si es inconsciente no te das cuenta y ahí se pierde la pista. Entonces vas a tener que responsabilizarte de que lo has creado tú. Claro, eso pesa mucho. Quizá esa actitud es un poco más complicada porque es más fácil decir que la culpa la tiene el otro. ¿Cierto? Es más sencillo decir que yo sería algo extraordinario si no hubiese sido por mi genética, por mi madre o mi padre que un poco cojeaban, por la educación que recibí o mal recibí o no recibí, o por los estudios que tuve o no tuve o mal tuve, y por el trabajo y la relación social, por los amigos que me influenciaron, no me influenciaron, me llevaron, me hicieron ser, etcétera, etcétera, etcétera. No funciona así. Libre albedrío es que lo tienes desde que naciste para hacer de tu vida lo que te plazca. Entonces, para eso, primero tienes que responsabilizarte. Oye, hice todo esto de una forma inconsciente y no fue el resultado que yo esperaba. Pero, como lo hice, y ahí viene lo bueno. Cuando uno asume la responsabilidad, recoge el poder. Como lo hice, voy a poderlo hacer conscientemente, de forma diferente, para tener la vida que yo quiero. Para poder tomar el poder, asumir tu propio poder y poder disfrutar, valga la redundancia, de todo lo que tú eres, tienes que responsabilizarte de todo lo que has creado. ¿Me explico? Y eso cuesta. Eso quizás sea lo que más cuesta. Eso cuesta. Quizá habría que repetírselo todas las mañanas. Yo soy el único responsable de mi propia realidad. Yo creo mi realidad a través de mis propios pensamientos, creencias, emociones. Habría que repetírselo continuamente, porque es la verdad.
¿Qué es lo que te vas a encontrar? Vas a ponerte a trabajar, vas a poner a cambiar cosas, cambiar aspectos, y te va a venir la depresión, te va a venir el desaliento. Pero tienes que entender que todo en la vida tiene una inercia, todo lo que tiene movimiento no para enseguida, tiene una inercia. Y los pensamientos se descubrió en un experimento, en el de Vladimir Poponin, se descubrió que tienen una inercia, que aunque quitasen el ADN, la luz permanecía ahí en forma de ADN 21 días, 30 días. Entonces, de 21 a 30 días, tú estás creando con lo que tenías anteriormente. Pasados 21 días de estar creando algo nuevo, vas a empezar a ver los primeros resultados. Los primeros. El principio de los resultados. Hay personas que a los 3 o 4 días, esto es una mentira, esto no vale, esto me han engañado, esto no sirve, aquí yo sigo y hago, y con lo que me cuesta y el esfuerzo que estoy haciendo, todo sigue igual. Sí, y va a seguir igual. 21, 30 días, es una ley natural, no tiene nada que ver con que seas una persona con éxito o sin éxito, no tiene nada que ver. Entonces tienes que aprender también a autoobservarte, pero de una forma imparcial, o sea, autoobservarte sin juicio, sin crítica, sin nada. Tú te estás observando cómo respondes en las situaciones, cómo actúas, y como el buen diseñador vas diseñando en qué zonas se puede mejorar, en qué zonas puedes actuar mucho más acorde como tú sientes que debes de hacerlo, como sientes que te haría feliz hacerlo. Entonces, la autoobservación, la reina de las autoobservaciones es la meditación. La meditación es simplemente cerrar los ojos y autoobservarse. Autoobservar el cuerpo, los músculos, los nervios, las venas, las arterias, autoobservar cómo funciona tu pensamiento, autoobservar lo que oyes, lo que escuchas, lo que siente tu piel, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la reina, la meditación. Ya está demostrado que la meditación cambia el cerebro, es otra ayuda si tú eres capaz de cambiar la máquina donde está todo almacenado a nivel de pensamiento, a nivel de rutinas de creencias. Es importante saber cómo funciona el cerebro, muy importante, sobre todo aspectos muy sencillos. El cerebro todo lo que se repite lo automatiza. Y ahí viene el inconsciente. O sea, ¿por qué tenemos el inconsciente? Porque el cerebro, que es una máquina perfecta, hemos hablado ya de ello, automatiza lo que es rutinario, lo que se repite habitualmente de la misma forma. Entonces, el cerebro automatiza cómo cambias de marcha, cómo te lavas los dientes, etcétera, etcétera, porque se hace todos los días de la misma manera. Prueba algún día lavarte los dientes con la izquierda. Verás cómo el cerebro cambia. Verás cómo el cerebro enseguida pone toda su atención porque hay algo que está haciéndose diferente. ¿Me explico? Pruébalo y verás. Entonces, si no lo haces y lo haces como todos los días, llega un punto en que no te ha pasado nunca, por ejemplo, salir del coche y tener que volver a cerrarlo con el mando porque no sabes si lo habías cerrado o no. Porque el cerebro lo automatiza. Entonces, como lo automatiza, llega un punto en que realmente no sabes si lo hiciste o no lo hiciste. Entonces, disculpad, es la primavera. Entonces, tienes que también entender que para que la vida cambie eres tú el que tiene que cambiar. Eso es de cajón. Eso funciona así. O sea, si mi vida es un reflejo de lo que yo siento y lo que yo pienso, para que mi vida sea diferente, lo que yo siento y lo que yo pienso tiene que ser diferente. Aquello de a mí no me cambia nadie porque yo soy así y así seré hasta que me muera. Chapo, fantástico. Me parece genial. Actitud de espantapájaros. Porque si tú no cambias, nada va a cambiar. Si tú no cambias, nada va a cambiar. Y esa actitud detecta, esconde un pánico terrible a hacer algo diferente, a conocerse a uno mismo. ¿Me explico? Entonces, tienes que cambiar en algo si quieres que tu vida cambie. Si no, pues no cambies, porque si la cosa ha funcionado, pues seguirá funcionando igual, no hay ningún problema.
¿De acuerdo? Y en otras ocasiones, aparte de, en un momento dado, haber superado ese sentimiento, porque ves que ya después de 30 días las cosas empiezan a cambiar, te vas a ver inundado por un mar de dudas. Eres el único que está intentando aceptar conceptos nuevos, rodeado de personas que te repiten a diario los mismos, los anteriores. Cadenas de televisión que te repiten lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Te vas a ver solitario e inundado de dudas. Menos mal que en este mundo hay muchísimas personas que se han dado cuenta que hay que cambiar. Es mejor mejorarse a uno mismo y fundamentar toda la vida en conceptos que son reales, no en leyendas humanas que ya no sirven. ¿De acuerdo? Pero esas dudas es normal también, porque se debe al diálogo interno. O sea, lo que tú ves representado en las amistades, la televisión, los amigos, los conceptos que ellos te lanzan, es realmente un reflejo del diálogo interno. El diálogo interno entre el ego, que es ese ser que lo conoce todo, esa parte nuestra que lo conoce todo, sabe de nuestra excelencia, sabe de nuestra divinidad, sabe de nuestro origen, y luego lo que se suele llamar, o le llaman el ego alterado o el anticristo. ¿Qué es el ego alterado? Es ese otro ego, esa otra personalidad que se genera debido a el instinto básico de supervivencia de la parte animal del cuerpo humano. ¿Me explico? Nosotros somos espíritus utilizando un avatar, el cuerpo físico, para experimentar en este mundo. Pero el cuerpo físico tiene unas estructuras, unos procesos de funcionamiento muy arraigados de la parte animal y son sobre todo el instinto de supervivencia. Entonces, el instinto de supervivencia, el ego alterado, nos ha traído hasta aquí y nos ha hecho sobrevivir a todo ese mare magnum de cosas que nos pasaban que no entendíamos. Y entonces ese diálogo interno entre el ego real, el que lo conoce todo, el que lo sabe todo, y el ego alterado, esa disputa entre ellos dos es la que nos genera todo ese mar de dudas. ¿Por qué le llaman el anticristo? Porque en el ego alterado no existe la divinidad, solo existe lo que se ve con los 5 sentidos. Por eso se llama ego alterado, porque todo lo demás lo obvia. Es la parte animal, la parte más relacionada con el instinto de supervivencia animal que tenemos. Entonces, ese ego y el ego alterado, esa lucha, pues quizá en algunos libros antiguos se conocería como el Armagedón, que es la lucha interna entre el Cristo y el anticristo, que para mí personalmente, es la lucha entre esa parte mía que yo sé lo que es y esa otra parte que hemos creado en esta vida, en este periodo vital solo, en este periodo vital, para poder sobrevivir. ¿De acuerdo? Y ahí es donde va a haber un poco de dudas, un mar de dudas, porque uno lanza una nueva creencia, un sentimiento, y va a ver la oposición de su otra parte, de su contraparte. Lo hemos estado haciendo así, siempre funcionó, ¿por qué lo vas a cambiar ahora? Etcétera, etcétera, etcétera. Si no haces esto, ya sabes lo que te decían, que enfermarás, morirás, etcétera, etcétera, etcétera. Así no estás seguro, debes de cambiar, tal. Y eso genera un montón de dudas que se solucionan con una buena actitud, ¿de acuerdo? Con una buena decisión. No es destruir al ego alterado, al revés. El ego alterado surgió por razonamientos. Las cosas son así porque son así, mira, lo dice mi padre, mi madre, etcétera, etcétera, y desaparece con razonamientos, con conocimiento. El ego alterado es la fuente del miedo y desaparece con el conocimiento, sin más. Tú mete conocimiento y verás cómo el ego alterado va soltando y soltando, porque se va dando cuenta que no tiene sentido que siga ahí aguantando ciertas características. Como es evidente, si te das cuenta, todo eso es normal que nos suceda. Son simplemente emociones vividas dependiendo de la actitud que tomamos. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos actitudes más importantes. Y entonces, pues quizá hay una pregunta
que quizá yo podría hacerte en un momento dado, entre el camino de autoconocerse y reinventarse, que es, ¿qué es lo que crees que nos va a dar las fuerzas necesarias para poder superar todo esto? Date cuenta, te está hablando de desilusión, te está hablando de un poco de desilusión, te está hablando de un poco de mar de dudas entre el ego y el ego alterado, te está hablando pues de cosas, emociones fuertes, importantes. Entonces, ¿qué crees tú? Disculpa. ¿Qué crees tú que nos va a dar la energía suficiente para superar cuando estas situaciones sucedan? O sea, los maratonianos, los que corren la maratón, saben que dicen que lo único que te puede hacer superar las situaciones críticas es mantener un ritmo desde el principio. Un ritmo. O sea, una cadencia de zancada seguida, aunque pudieses correr más, es pensar en que tienes que llegar lejos y entonces mantener una zancada que tú crees que vas a poder mantener hasta que llegues al final. Independientemente de que te venga el cansancio, de que pases a través de lo que ellos llaman el muro, que es un punto en el que el cuerpo físico dice ya no puedo más, y es el ritmo el que supera ese sentimiento, porque al fin y al cabo es una emoción. ¿Qué es lo que nosotros nos puede dar la energía suficiente, ese ritmo que necesitamos para poder superar todo esto? Volvemos a los niños. Ellos son los magos de todo esto. Un gran sueño. Un gran sueño. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué has venido aquí? ¿Qué es lo que quieres ver? Viajar, descubrirte a ti mismo, lo que sea. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que sientes que tienes que hacer? Tienes que vivir, tienes que sentir antes de que te vayas de este mundo. Solo un gran sueño te va a dar la energía suficiente porque te vas a enfocar en él siempre para poder atravesar cualquier situación fuerte, dura. ¿Me explico? Solo un gran sueño. Entonces, ¿qué beneficios tiene estar enfocado en un gran sueño? Pues fíjate, ¿qué sucede? Cuando uno pone su atención, ¿qué es lo que pasa? Que está poniendo su pensamiento. Si tú tienes tu atención puesta siempre en tu sueño, en vivir ese sueño, tus emociones van a ser de júbilo, de disfrute, de alegría. Y esas emociones, los pensamientos que generan esas emociones se van a proyectar en el futuro. Date cuenta. Vamos a ir a lo más catastrófico, ¿vale? Llega y al final de la vida no lo conseguiste. Eso sería lo más catastrófico. Lo peor que podría pasar. Que después de ilusionarte durante toda la vida, llegas a la hora de partir y te das cuenta que no lo has conseguido. Pero has vivido feliz toda tu vida. Primera gran ventaja. Llenas tu vida de felicidad. Segunda gran ventaja. Apartas de ti todos los pensamientos negativos, sin necesidad de apartarlos. Si tú mantienes ocupada tu atención en algo grande que te hace sentir bien, tú vas a estar bien. Independientemente de las circunstancias. ¿Me explico? Las circunstancias vienen de fuera, pero solo un efecto. Los pensamientos surgen de dentro hacia afuera, pero es una causa que genera ese efecto. ¿De acuerdo? Entonces, un detalle importante. Para primero hacer el primer paso, no se te ocurra dar ni un solo paso. ¿Qué es lo que hace uno antes de dar un paso para algo? Sí. ¿Qué es lo que has hecho para empezar cualquier actividad? Prepararte. Prepararte. Te tienes que preparar para dar el primer paso. Pero date cuenta, vamos a analizar la palabra, vamos a separarla. Te tienes que
parar. Te tienes que parar antes. Mientras no descubras cuál es tu sueño, mientras no descubras eso que no te deja dormir si no trabajas por ello, mientras no descubras algo que sea grande, que te motive mucho, que te quite el sueño, no des ningún paso. Porque la primera dificultad lo vas a dejar. Entonces te tienes que preparar. ¿De acuerdo? Prepárate todo el tiempo que sea necesario hasta descubrir tu sueño. Prepárate. Párate antes y gasta todo el tiempo que necesites en descubrir qué es lo que te mueve, o por qué viniste aquí, o qué es lo que te gustaría hacer o sentir o vivir. ¿De acuerdo? Eso es lo que te motiva. Cuando lo hagas, ya puedes de alguna forma dar el primer paso. ¿Me explico? Pero no lo des mientras no sepas por qué. Es un cambio muy radical que vas a hacer en tu vida y tienes que pensar y sentir y ver claramente qué es y por qué lo vas a hacer. Y otra cosa que ya se descubrió, que se ha visto, cuando tú a la vida le dices algo, la vida te lo devuelve exactamente igual. El universo inteligente es como un repetidor. Repite exactamente lo que tú dices. Repite exactamente lo que tú quieres y te lo devuelve. Eso obedece al libre albedrío. ¿Quién decide dónde tú vas a poner tu atención? Tú solo. Te pueden meter en una cárcel, encerrarte, apagarte la luz, torturarte, lo que tú quieras. Pero tú puedes tener tu atención donde tú quieras, cuando tú quieras y de la forma que tú quieras, aunque te estén haciendo lo que tú quieras. ¿Me explico? Tu atención es libre, está dentro de ti. Nadie puede acceder a ella. Tú puedes elegir tú eliges dónde pones tu atención, tú solo. Entonces, ¿qué mejor libre albedrío que crear la realidad con tu atención? Con donde tú la eliges. Entonces, donde tú pones tu atención, pones tus pensamientos y tu emoción. Y eso genera tu vida. ¿De acuerdo? Fíjate si es simple. Entonces, tienes que poner tu atención en tu sueño, pero ¿de qué manera? Si el universo te lo va a repetir, si tú le dices al universo, quiero esto, pero lo quiero porque no lo tengo, claro, o sea, tú eso no lo dices, pero lo dices entre líneas, le estás diciendo al universo, quiero esto, pero es que no lo tengo. El universo entiende que no lo tienes y no te lo da. ¿Me explico? El universo entiende la emoción de escasez. Ahora, y si tú pones tu atención en dar las gracias por lo que ya has recibido, en disfrutar de tenerlo sin tenerlo, ¿me explico? En vivirlo sin tenerlo, en actuar como un gran actor, de que ya tienes lo que de verdad quieres y que estás disfrutando de ello, el universo te lo concede. Puedes leer escrituras de profetas, de cualquier profeta. Hay uno que decía, lo que pidáis, creed que ya lo tenéis y será vuestro. Hay otros que hablan de, si eres capaz de verlo en tu mente, lo tienes en tu mano. ¿Me explico? No son cosas descubiertas ni cosas extrañas. Cumplen y dirigen y funcionan sobre la ley que rige. O sea, realmente, si tú quieres algo, tienes que creer que lo tienes. Porque si crees que no lo tienes, no lo vas a tener. Entonces, eso es la diferencia entre pedir, como hacen muchas personas cuando oran, cuando rezan, o agradecer. Si quieres algo en tu mano, tienes que agradecer que lo tienes. No hay otra. Y el universo inteligente se va a confabular para hacer real lo que para ti es real. ¿Me explico? Si quieres alegría, tienes que vivirla antes de tenerla. Y el universo os confabulará para que todo lo que suceda en tu vida te dé la emoción que tú estás viviendo. Y todo funciona así. Es así de simple, así de sencillo.
Pero ¿qué es lo que sucede? Pues que somos seres complicados. Y lo que es simple, no nos lo creemos. O sea, yo te estoy diciendo esto, te he dicho cosas que se mantienen como grandes secretos, y te las he dicho, y mucha gente no las va a creer. Pero son principios básicos que se han mantenido en herméticas, en enseñanzas herméticas durante siglos y siglos y siglos, para que nadie pudiese acceder a ellas. Pero tienes un poder en tu pensamiento, que es el que te da y te regala el libre albedrío, capaz de hacer de tu vida lo que te plazca. El año pasado, todo el curso estuve hablando, el ciclo estuve hablando exclusivamente sobre que eres un ser extraordinario con potenciales ilimitados, capaz de hacer de tu vida lo que te plazca. Y utilicé descubrimientos científicos para que lo pudieses ver. Y es así. Eres un ser realmente extraordinario, capaz de cosas extraordinarias. ¿Cómo se entiende eso? Pues tú imagínate, si supusiésemos que la gran inteligencia fuese el mar, pues tú eres una gota de agua. Fíjate, en esa gota de agua está el mar incluido entero. Está formado de lo mismo, tiene la misma esencia. Y así somos nosotros. Somos parte de polvo de estrellas. Estamos hechos de lo mismo. Tenemos las mismas capacidades y simplemente hemos de recordarlo. No de ni siquiera aprenderlo, de recordarlo. Todos en el fondo, en ese ego, el ego, no el ego alterado, en el ego, ese que conoce y sabe todo lo que nosotros somos y hemos sido siempre, está, solo tienes que recordarlo. Yo me dedico a repetirlo para que tú conectes un día con ese recuerdo tuyo, sin más. Mi intención no es otra. ¿De acuerdo? No sé cómo vamos de tiempo, pero quiero que, como resumen de este capítulo, quiero decirte que recuerdes que todo comienza por un gran sueño. Los niños se mueven por esa curiosidad infantil y viven en su mundo. Date cuenta, hay alguien que se parece a los niños, que son los esquizofrénicos. Los esquizofrénicos son personas que viven en su mundo particular. Pues tenemos que ser un poco algo así. Tenemos que crearnos el mundo particular, vivir en ese mundo y proyectarlo en el futuro. Y si somos capaces de verlo en nuestra mente, lo tendremos en nuestra mano. Olvídate de lo que pasó. Date cuenta, lo he dicho en un principio. Puede ser que tengas la vida más triste de la historia. Puede ser que te hayan pasado las cosas más terribles de la historia. Puede ser que lo que sea, pero eso pasó. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que viene? ¿Qué vas a hacer con lo que viene? ¿Vas a llorarte a ti mismo toda la vida de lo que pasó? ¿O vas a cambiar la vida y crearte lo mejor de lo mejor? En tu mano está, en tu actitud está. Recuerda que siempre nos sucede lo mismo. Cada uno decide cómo tomarse lo que sucede. Y ahí está el secreto. Solo puedo deciros que es un placer para mí estar otra vez con vosotros, que realmente descubráis vuestros sueños, que volvéis a conectar con ese motor que es la ilusión y el sueño por vivir, y que realmente viváis una vida que os merecéis vivir. Una vida de abundancia, gratificante, llena de amor, de luz, de paz, de felicidad, y que seáis felices. ¿De acuerdo? Felices fiestas, ha sido un placer y encantado de haber estado un rato con vosotros. Un abrazo.